Apenas 2 días después de enterrar a su hijo, el millonario recibió la llamada que lo dejó sin aliento. Abrieron la tumba. Pensó que era vandalismo, crueldad humana, otro golpe del destino. Pero la verdad que lo esperaba en el cementerio sería algo que cambiaría su vida para siempre. El cielo parecía estar de luto aquella mañana. Las nubes densas cubrían el sol como un velo, y una llovizna fina caía en silencio sobre el pequeño ataúd blanco. Damián González, un hombre acostumbrado a controlar imperios y decisiones millonarias, ahora apenas podía mantenerse de pie frente a la lápida de su hijo. El traje oscuro estaba empapado, pero no sentía el frío, solo el vacío. Felipe, el niño que había transformado su vida, había sufrido un mal repentino y se había ido a los 6 años. «Dios mío, solo estaba dormido, solo dormido», repetía Damián con los ojos llenos de lágrimas. Carolina, su esposa y madrastra del niño, lo sostenía por los hombros, llorando en voz alta. «Él está con Dios, Damián. Tienes que creerlo», decía, intentando contener sus propias lágrimas. Pero él no la oía. Solo podía mirar cómo el ataúd era cubierto de tierra. El sonido de la pala golpeando el suelo lo hacía estremecer. Cada golpe sonaba como una sentencia. «¿Cómo puede el mundo seguir girando si el mío se detuvo?», pensó, con la voz ahogada por el dolor. La gente se acercaba para consolarlo, pero él no veía rostros, solo un borrón de condolencias que no lo alcanzaban. Cuando todos se fueron, Damián permaneció arrodillado al borde de la tumba, inmóvil. Pasó la mano sobre la tierra recién echada y murmuró con voz temblorosa: «Ahora deberías estar jugando en el patio, corriendo tras la pelota, llamándome papá». El viento sopló fuerte, provocándole un escalofrío que lo hizo apretar los puños. «No es justo», repitió. La lluvia arreció, empapando el suelo, pero él no se movió. Se quedó allí hasta el atardecer, atrapado entre el amor y la desesperación. 2 días después, al amanecer, sonó el teléfono. Damián contestó con la voz ronca, cansada. Del otro lado, la voz angustiada del administrador del cementerio. «Señor González, por favor, venga rápido. La tumba de su hijo. Alguien la profanó». Por un instante pensó que era una pesadilla. «¿Cómo que la profanaron?», gritó, poniéndose de pie de un salto. «La fosa está abierta, señor. El ataúd fue movido». El corazón de Damián se aceleró. En segundos se puso el primer abrigo que encontró y salió manejando a toda velocidad bajo el pálido sol de la mañana, con las manos temblorosas en el volante y la mente en colapso. Cuando llegó al cementerio, las luces del auto iluminaron lo imposible. La tierra de la tumba estaba removida, el ataúd desplazado, el nombre de su hijo parcialmente cubierto de lodo. Damián cayó de rodillas, el cuerpo entero temblando. «No, no, por favor, esto no». El sonido que salió de su garganta fue un gemido de desesperación cruda, casi animal. «¿No bastaba con que me lo arrebataran una vez?», murmuró, apretando el pecho con fuerza. El viento soplaba suave, pero dentro de él solo había tormenta. Fue entonces cuando escuchó pasos lentos detrás de sí. Se giró con la mirada vacía, esperando ver a algún empleado, pero lo que vio le cortó el aliento. A pocos metros, una pequeña figura cubierta de lodo temblaba, respirando con dificultad. Los ojos, aquellos mismos ojos que conocía mejor que los suyos, lo miraban fijamente. «Papá». Damián se quedó helado. «Felipe», susurró, incrédulo. El niño corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Damián lo abrazó con fuerza, llorando, sintiendo el corazón desbocado en una mezcla de terror y alivio. «Hijo mío, Dios mío, hijo mío». Mientras el padre lo sostenía contra su pecho, un hombre se acercaba con una linterna en la mano. Era Jorge, el sepulturero. Jadeando explicó: Yo vi que la tierra se movía. Pensé que era un animal, pero luego escuché golpes. Venían de adentro». Damián lo miró, en shock. Jorge bajó la mirada y continuó: «Cavé con mis propias manos.
Cuando abrí el ataúd, él se estaba moviendo, tratando de salir. La voz del hombre se quebró. Damián se arrodilló frente a él, aún sosteniendo al hijo. «Usted salvó a mi niño. Me devolvió la vida», dijo entre sollozos. Jorge negó con la cabeza sin saber qué responder. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Pero Damián sabía que no era cierto. La mayoría habría huido. Aquella mañana clara, entre tierra húmeda y silencio, 3 vidas se cruzaron en un milagro. Felipe fue llevado de urgencia al hospital. El auto de Damián cortaba las calles con la velocidad de quien lucha contra el propio tiempo. El niño, recostado en el asiento trasero, envuelto en una manta, respiraba con dificultad. Los labios pálidos, los ojos entrecerrados. Damián lo observaba por el retrovisor a cada segundo, temiendo que aquel pequeño pecho se detuviera otra vez. «Quédate conmigo, hijo, por favor. Estoy aquí, ¿sí? Papá está aquí». Su voz se quebraba, como si el corazón estuviera hecho de vidrio agrietado. Jorge, sentado a su lado, mantenía la mirada fija en la carretera, en silencio, sintiendo que había presenciado algo que ningún hombre debería presenciar. En el hospital, el caos se apoderó del lugar. Enfermeros corrían, médicos se atropellaban con preguntas. «¿2 días bajo tierra?», murmuró uno de ellos incrédulo. «Eso es imposible». Damián, con el rostro abatido, solo repetía: «Respiraba, estaba vivo. Me llamó papá». El médico responsable, un hombre canoso y sereno, puso una mano sobre su hombro. «Señor González, haremos todo lo posible». El millonario asintió, pero el cuerpo le temblaba. El sonido de las máquinas, el frío metálico del hospital, el olor a antiséptico, todo parecía una extensión de la pesadilla. Horas después, cuando por fin le permitieron entrar al cuarto, Damián vio a Felipe despierto, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión confusa, perdida. El niño parecía aún atrapado entre 2 mundos, el de los vivos y el de los que casi se fueron. El padre se acercó con cuidado, se sentó junto a la cama y le tomó la mano. «Ya está todo bien, hijo. Estás a salvo», dijo, intentando sonreír. Pero Felipe solo miraba fijamente al techo, con voz débil. «Papá, me mareé». Y luego desperté en un lugar oscuro. Golpeaba, pero nadie me oía. Las palabras fueron como cuchillos cortando por dentro. Damián sintió la sangre helarse. Se llevó la mano al rostro e intentó contener el llanto, pero no pudo. «Dios mío, tú estabas vivo cuando...». La voz se le quebró. Felipe giró el rostro hacia un lado, los ojos empañados. «Pensé que no vendrías, que me quedaría ahí para siempre». Damián lo abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo del niño temblar contra el suyo. «Nunca más, ¿me oyes? Nunca más te dejaré solo». Mientras tanto, afuera, el pasillo hervía de periodistas. La noticia ya se había esparcido. El hijo del millonario Damián González vuelve de la muerte. Cámaras se agolpaban en la puerta del hospital, reporteros gritaban preguntas, los titulares en las pantallas parpadeaban sin cesar. Para el país era un milagro inexplicable. Para Damián era una tortura sin nombre. Dentro de sí una pregunta resonaba. ¿Cómo alguien puede ser declarado muerto si aún respiraba? ¿Y quién, en definitiva, había permitido que eso ocurriera? 2 días después, Felipe recibió el alta. Aún pálido, caminaba despacio con una mirada que parecía perdida. El auto negro se detuvo frente a la mansión de los González y Carolina bajó corriendo por las escaleras de la entrada. «¡Mi amor!», gritó abriendo los brazos hacia el niño. Lo envolvió en un abrazo largo, llorando sin poder contenerse. «Recé tanto por esto». La emoción en ella era genuina, desbordaba. Damián observaba con los ojos humedecidos, sintiendo una ola de alivio y gratitud. La casa, antes silenciosa y fría, volvía a tener vida. Esa noche, mientras Felipe dormía, el millonario permaneció sentado junto a la cama, observando a su hijo respirar.
A cada suspiro, un escalofrío recorría su cuerpo. Pasó la mano por el cabello del niño y murmuró: «Alguien te hizo esto, pequeño, y voy a descubrir quién». Las noches siguientes fueron largas, sin sueño y llenas de preguntas. Damián pasaba horas sentado en el sillón de su despacho, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Mientras Felipe dormía, revivía cada detalle de aquellos días: el mal repentino, el entierro, la tumba removida. Nada tenía sentido. Un niño no muere y vuelve a respirar 2 días después. Había algo allí que escapaba a toda razón. Esto no fue un error. Alguien hizo que pasara, murmuraba para sí mismo, con los puños apretados. El sonido distante de los autos parecía burlarse de su impotencia. Decidió descubrir la verdad. Damián era un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Empresas, contratos, fortunas. Pero ahora, lo único que importaba era entender quién había causado el sufrimiento de su hijo. En los días siguientes, revisó cada rincón de su vida. Comenzó por los empleados de sus empresas. Llamó a gerentes, abogados, guardias, incluso al chofer. ¿Alguien sabía algo antes del mal repentino?, preguntaba con mirada dura. Todos negaban. Las respuestas eran vagas, las expresiones sinceras. Nada, ninguna pista. Luego fue a la mansión. Interrogó a cocineros, jardineros, amas de llaves. Revisó cámaras, horarios, registros. Nadie parecía haber hecho nada indebido. Los empleados lo miraban con pena, asustados por la obsesión que lo dominaba. «Perdón, señor, nadie entró al cuarto del niño ese día», dijo una de las trabajadoras, temblando. Damián agradeció con un gesto, pero en el fondo sabía que eso no bastaba. Sentía que la verdad se escondía en un punto ciego, en algún lugar donde aún no había mirado. Aquella tarde se sentó en el banco del jardín, exhausto. El sol caía detrás de las palmeras, dorando la fachada de la mansión. Felipe jugaba con un carrito de juguete, aún frágil, pero sonriente. Damián lo observaba y por un instante sintió el corazón calentarse, pero pronto volvió la sombra de la duda. «Alguien casi te quita de mí, y no sé quién fue», pensó, apretando con fuerza el brazo de la silla. La sensación de fracaso lo consumía. El hombre que dominaba mercados no lograba entender un simple misterio dentro de su propia casa. Fue entonces, días después, cuando un recuerdo le cruzó la mente como un rayo: el rostro del sepulturero. Aquel mirar cansado, honesto, de quien había visto más dolor del que merece un ser humano. Jorge. Él fue el primero en ver lo imposible. Tal vez había notado algo aquella mañana que a los demás les pasó inadvertido. Damián no lo dudó. Tomó el auto y condujo hasta el cementerio con el corazón acelerado. El camino parecía más largo ahora, como si el destino lo arrastrara hacia un lugar donde las verdades prefieren permanecer enterradas. Lo encontró al final del día, solo, limpiando lápidas con un balde de agua y un cepillo viejo. El sonido áspero de las cerdas raspando el mármol resonaba entre los árboles. Damián se acercó en silencio, y Jorge, al reconocerlo, se quitó la gorra y bajó la cabeza. «Señor González, ¿cómo está el niño?», preguntó con voz baja y humilde. «Mejorando, gracias a ti», respondió Damián, extendiendo la mano. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». El sepulturero sonrió levemente, pero había algo en sus ojos, un peso que aún no había dicho. Después de unos segundos de silencio, Damián respiró hondo. «Jorge, el día del entierro, ¿viste algo extraño? Cualquier cosa». El hombre dudó. Miró al suelo, desvió la vista y respondió: «No, señor, nada más de lo que usted ya sabe». Pero Damián no se conformó. Dio un paso adelante, firme. «Por favor, Jorge, necesito saberlo. Si viste algo, dímelo ahora». El sepulturero permaneció inmóvil, con la mandíbula tensa, luchando con las palabras. Entonces suspiró profundamente y murmuró: «Señor Damián, había una mujer, alta, delgada, rubia,
con el cabello recogido y un abrigo azul claro. La recuerdo porque el abrigo estaba demasiado limpio, y todos allí estábamos cubiertos de lodo. Ella se quedó parada muy cerca de la tumba, sin parpadear. Lloraba, pero sin lágrimas. Los labios le temblaban, pero los ojos no. La vi sostener la manija del ataúd con fuerza, como si quisiera asegurarse de que bajara de verdad. Damián sintió que todo su cuerpo se endurecía. El aire le faltó por un segundo, como si el cementerio se hubiera vuelto demasiado pequeño. Sabía de quién hablaba Jorge. Era Carolina, su esposa. ¿Estás seguro de lo que vio?, preguntó con voz ronca. Jorge solo asintió, sin mirarlo a los ojos. Nunca olvido un rostro, señor. Y el de ella lo vi de cerca. El millonario dio un paso atrás, con la mente girando y el corazón desbocado. No quería creerlo, pero la imagen era demasiado clara. La descripción era precisa, y en ese instante, Damián lo supo. Había algo mucho más oscuro escondido detrás del milagro que había salvado a su hijo. La revelación de Jorge resonaba en la mente de Damián como un trueno que no se disipaba. Las palabras del sepulturero giraban en su cabeza sin descanso. Ella sostuvo el ataúd como si quisiera asegurarse de que bajara de verdad. Desde aquella noche, el millonario apenas dormía. Pasaba las madrugadas caminando por los pasillos oscuros de la mansión, con el rostro abatido y los ojos enrojecidos. Cada paso resonaba como un recordatorio de la duda que ahora lo devoraba por dentro. ¿Carolina? No puede ser, murmuraba en voz baja, mirando el retrato de su esposa sonriendo en un marco dorado sobre la chimenea. Pero mientras más lo negaba, más crecía el presentimiento. Ella estaba involucrada de alguna forma. En los días siguientes, Damián se sumergió en una investigación silenciosa, guiado por una mezcla de rabia y miedo. Ordenó revisar los documentos del hospital, contrató investigadores privados, verificó registros de llamadas y correos electrónicos. Nada se le escapaba. Con cada nueva información, el abismo dentro de él se hacía más profundo. Ella estaba ahí, en el entierro. ¿Por qué?, murmuraba solo en su despacho con los papeles esparcidos sobre el escritorio. El sonido lejano del reloj marcaba el tiempo, implacable. No quería solo respuestas, quería entender hasta dónde había llegado la mentira. Felipe, ajeno a todo, jugaba por los pasillos, ya recuperado. A veces llamaba a su padre para mostrarle sus dibujos o contaba sueños confusos sobre el lugar oscuro, pero Damián siempre estaba distraído, mirando por encima del hombro, con la mente lejos. Carolina, por su parte, intentaba acercarse, preparaba cenas, sonreía con ternura, hablaba de nuevos comienzos. «Deberíamos aprovechar este milagro, Damián», decía ella, sirviendo el vino. Él solo asentía, ocultando su inquietud tras una mirada vacía. «Milagro», repetía por dentro, sin saber si reír o gritar. Una tarde calurosa, mientras revisaba documentos antiguos del hospital, algo llamó su atención. El nombre del médico responsable del certificado de defunción de Felipe aparecía subrayado, Dr. Hugo Santamaría. Damián frunció el ceño. «¿Quién recomendó a este médico?», se preguntó. Buscó entre correos y mensajes archivados y encontró la respuesta en una línea casi olvidada. Fue Carolina quien lo había contratado, unos días antes de la muerte del niño. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Por qué haría eso sin avisarme? La duda se transformó en ira. Las manos le temblaban y los papeles casi se le cayeron del regazo. Decidido a ir más a fondo, Damián llamó a un antiguo contacto, un investigador con quien había trabajado años atrás en una disputa empresarial. «Necesito todo sobre el doctor Hugo Santamaría, su pasado, procesos, todo, y lo necesito para ayer». La voz al otro lado respondió breve: «Déjamelo a mí». Horas después, comenzaron a llegar los informes. Las hojas estaban llenas de manchas, garabatos y sellos judiciales. Damián leyó 1, 2, 10 veces, y entonces la verdad empezó a revelarse,
un historial de mala conducta, informes falsificados, sobornos y acusaciones encubiertas. Lo más perturbador, sin embargo, apareció en las últimas páginas. Un registro bancario, una transferencia considerable hecha por una empresa fantasma, fechada pocos días antes del certificado de defunción de Felipe. El nombre detrás de la transacción estaba allí, impreso en letras claras: Carolina González. Damián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pecho le apretó y el aire se le escapó. No, no puede ser, murmuró, dejando caer los papeles sobre la mesa. La imagen de Carolina sonriendo el día en que el niño volvió a la vida ahora se convertía en un espectro distorsionado, un retrato de algo que tal vez nunca había sido real. Se levantó tambaleante, con las piernas débiles, caminó hasta el espejo y miró su reflejo. Un hombre destruido, de mirada cansada y respiración temblorosa. «Vas a decirme la verdad, Carolina, cueste lo que cueste». La voz le salió firme, un susurro de furia contenida. Afuera, el viento movía las cortinas, y la risa distante de Felipe resonaba por la casa, trayendo un contraste doloroso entre la inocencia y la ruina. Damián cerró los ojos un instante y respiró profundo. La duda había terminado. Ahora solo quedaba la certeza. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Damián bajó las escaleras de la mansión. La casa estaba envuelta en penumbra, iluminada solo por el brillo dorado de las lámparas y el reflejo tembloroso del fuego en la chimenea. El eco de sus propios pasos resonaba sobre el mármol pesado, casi amenazante. En su pecho, el corazón latía descompasado, no de miedo, sino de furia contenida. Cada segundo que pasaba hacía crecer la rabia, mezclada con incredulidad. Carolina estaba sentada en la sala, tan elegante como siempre, con una copa de vino en la mano y la mirada distante. «Necesitamos hablar», dijo él con voz fría. Ella se giró lentamente, cruzando las piernas, manteniendo la postura serena. «Claro, amor». «¿Qué sucede?». El tono suave, casi indiferente, cortó el aire como una navaja. Damián caminó hasta la estantería y arrojó un fajo de papeles sobre la mesa. Las hojas se esparcieron frente a ella. «¿Reconoces esto?», preguntó. Carolina inclinó el rostro, fingiendo confusión. «Son informes médicos», respondió, forzando una sonrisa. «Sí», dijo él acercándose, con la mirada fija. «Informes firmados por un médico que tú contrataste y pagados por una empresa a tu nombre». El color desapareció de su rostro por un instante, pero pronto se recompuso. «¿Me estás acusando de qué, Damián? ¿De intentar salvar a tu hijo? Traje a ese médico porque estabas desesperado y no sabías qué hacer». Su voz subió de tono, cargada de una indignación calculada. Pero Damián no retrocedió. ¿Salvarlo? ¿O asegurarte de que nunca despertara? La pregunta cayó como un golpe en medio del silencio. Carolina se levantó de un salto, llorando, las lágrimas cayendo con desesperación. «¿Cómo puedes decir eso? Amaba a ese niño, lloré todos los días por él». Se cubrió el rostro con las manos, sollozando, temblando como si el suelo se abriera bajo sus pies. Damián dio un paso al frente, las venas del cuello tensas. «Mientes hasta cuando respiras, Carolina. Vi las transferencias, vi su nombre. Lo drogaste y lo enterraste vivo. Di la verdad, maldita sea». Su voz estalló, retumbando por toda la sala como un trueno. Carolina cayó de rodillas, llorando más fuerte, los hombros sacudiéndose. «Jamás haría eso, Damián. ¿Cómo puedes pensar algo así de mí?». Sollozaba con fuerza, el maquillaje corrido, las lágrimas mezcladas con rabia. El silencio volvió a apoderarse del lugar, roto solo por su llanto ahogado. En ese instante se escucharon pasos en el pasillo. Lentamente, de entre la oscuridad, apareció un hombre alto, con un traje arrugado y una expresión helada. «Buenas noches, señor González», dijo con una sonrisa torcida. «El doctor Hugo Santamaría». El llanto de Carolina cesó de inmediato. Se levantó despacio,
limpiándose el rostro con el dorso de la mano, y la dulzura desapareció. Su expresión cambió. El rostro antes afligido ahora mostraba una media sonrisa fría. El silencio entre los tres era sofocante. Hugo caminó hacia ella, poniendo una mano sobre su hombro, como quien reclama lo que es suyo. No debiste involucrarte en esto, Damián. A veces la verdad cuesta más de lo que puedes pagar. Damián lo miró incrédulo. «¿Tú?», susurró. Hugo dio un paso adelante. «Sí, yo. Fui yo quien firmó el certificado, y ella», miró a Carolina, «fue quien se aseguró de que todo lo demás ocurriera». Carolina suspiró dejando la copa de vino sobre la mesa con un sonido seco. «Basta de fingir», dijo sin mirarlo. «Siempre creíste que podías controlarlo todo, incluso la vida y la muerte. Pero ahora eres tú quien está en mis manos». Damián retrocedió un paso, tratando de entender. «¿Por qué? ¿Por qué, Felipe?». Su voz se quebró. Carolina lo miró con un brillo oscuro. «Porque él era la parte de ti que yo nunca pude tener. Mientras existiera, jamás tendría lo que me pertenece por derecho». La frialdad de sus palabras lo atravesó como una cuchilla. «Lo drogaste y lo enterraste vivo», dijo, temblando. Ella solo sonrió. Fue rápido, indoloro, mintió, caminando lentamente alrededor de la sala. Hugo sacó algo del bolsillo, una pistola plateada que brilló bajo la luz del fuego. «Ahora debemos terminar lo que empezó». Damián sintió la sangre helarse. Miró hacia la escalera, donde el reflejo de un juguete de Felipe le recordó todo lo que aún tenía que proteger. «No van a tocar a mi hijo», gruñó apretando los puños. Carolina rió suavemente. «¿Todavía crees que puedes detenernos?». La tensión era tan densa que el aire se volvió pesado. Hugo levantó el arma, apuntando al pecho de Damián. «Adiós, señor González». Carolina hizo lo mismo, sacando otra pistola escondida bajo su abrigo. «La herencia ahora es toda nuestra», dijo con voz cortante. Damián cerró los ojos un instante, respiró hondo y pensó en Felipe, en su sonrisa, en su voz, en sus pequeñas manos aferradas a las suyas. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba el resto. Los segundos se estiraron como si el tiempo se detuviera. El dedo de Hugo se movió en el gatillo y Damián supo que todo había terminado. El chasquido del gatillo resonó como un trueno dentro de la casa. Damián cerró los ojos, esperando el impacto, pero en lugar del sonido del disparo, escuchó el estruendo de puertas siendo derribadas. En cuestión de segundos, la mansión fue invadida por una sucesión de gritos y pasos firmes. «¡Policía, nadie se mueva!». El eco de las voces llenó el salón, y el brillo de las linternas cortó la oscuridad como relámpagos. Hugo se giró, sorprendido, aún con el arma en la mano. Carolina permaneció inmóvil. La copa se le cayó al suelo. El cristal se rompió con un sonido seco, el fin de una farsa. En medio del caos, los agentes rodearon a la pareja. Gritos, órdenes y el sonido metálico de las esposas rompieron el silencio tenso. «Suelten las armas ahora», gritó uno de los oficiales. Hugo intentó reaccionar, pero un disparo certero dio en el techo y enseguida fue derribado al suelo. Carolina retrocedió, temblando, con los ojos desorbitados. La frialdad desapareció. El miedo por fin la dominaba. «¿Qué está pasando?», gritó mirando a su alrededor. Y entonces, entre los uniformados, apareció una figura familiar. Ropa sencilla, mirada firme, las manos marcadas por el trabajo con la tierra. Jorge. Damián, atónito, apenas podía respirar. «¿Jorge?», murmuró, sin creerlo. El sepulturero dio un paso al frente, el rostro iluminado por el reflejo azul de las luces de la patrulla afuera. «No podía quedarme callado, señor Damián. Después de aquella conversación en el cementerio, supe que algo estaba mal. Empecé a investigar, a seguir pistas, a juntar pruebas, y cuando descubrí lo que planeaban, los denuncié». Su voz era serena, pero cargada de una fuerza nacida de la verdad.
El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el clic de las esposas cerrándose en las muñecas de Hugo. Damián se cubrió el rostro con las manos, entre lágrimas y alivio. Salvaste a mi hijo, y ahora me salvaste la vida. Las palabras le salieron entrecortadas, casi en un susurro. Jorge bajó la cabeza humilde con los ojos humedecidos. Solo hice lo que debía hacer, señor. Dios me puso allí aquel día por una razón. Carolina intentó liberarse gritando, «¡Mentira! Todo esto es mentira, no tienen pruebas». Uno de los policías se volvió hacia ella, mostrando una carpeta con documentos y fotografías. «Sí las tenemos, todo lo necesario, transferencias, grabaciones y hasta la confesión del doctor». Hugo bajó la cabeza, derrotado. El sonido de las patrullas encendiéndose se escuchó desde afuera. Carolina miró a Damián por última vez. Los ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban llenos de desesperación. «Destruiste todo», susurró, mientras la llevaban. Él permaneció inmóvil, observando cómo desaparecía por la puerta, con la mente dividida entre odio y asombro. Las luces rojas y azules parpadeaban a través de las ventanas, proyectando destellos sobre el mármol del suelo. El olor a pólvora, el sabor amargo del miedo y el peso del silencio flotaban en el aire. Damián se sentó, exhausto, sin fuerzas siquiera para llorar. Jorge se acercó y le puso una mano en el hombro. «Se acabó, señor». Damián levantó la mirada y vio en ese gesto una pureza que el mundo parecía haber olvidado. «No tienes idea de lo que esto significa para mí», respondió con la voz quebrada. El sepulturero solo sonrió, con esa sencillez de quien aún cree en el bien. Afuera, el sonido lejano de una ambulancia se mezclaba con el llanto de una madrugada que por primera vez en mucho tiempo traía alivio en lugar de dolor. Mientras los policías se alejaban, Damián levantó la vista hacia el cielo oscuro. El viento movía suavemente las cortinas y el eco del pasado empezaba, por fin, a desvanecerse. Jorge miró a su alrededor y murmuró, más para sí mismo que para los demás: «La justicia tarda, pero llega». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire, como una oración. Damián cerró los ojos y por primera vez desde el infierno que había vivido, sintió cómo el peso del miedo comenzaba a disiparse. Algunos días después, el sol volvió por fin a entrar por las ventanas de la mansión. Las cortinas estaban abiertas y el aire fresco de la mañana se colaba por los pasillos que antes parecían asfixiados por la tristeza. Damián, todavía conmovido pero con el semblante más sereno, preparaba el desayuno con sus propias manos, algo que no hacía desde hacía años. Felipe estaba en la sala, sentado sobre la alfombra, construyendo un castillo con bloques de colores. Con cada pieza que encajaba, miraba a su padre y sonreía, como si necesitara asegurarse de que él seguía allí. La paz, aunque frágil, parecía haber encontrado finalmente un espacio para respirar. Cuando sonó el timbre, el corazón de Damián dio un salto. Caminó hasta la puerta y al abrirla vio a Jorge de pie, con el mismo sombrero gastado y la mirada humilde de siempre. El sepulturero se veía algo incómodo, con la gorra entre las manos y el cuerpo ligeramente encorvado. «Señor González, disculpe que venga así. Solo quería saber si el niño está bien». Su voz sonó tímida, pero llena de ternura. Damián sonrió, emocionado, y respondió: «Pasa, Jorge. No sabes cuánto quería verte». En cuanto el hombre entró, Felipe lo vio. Por un momento, el castillo de bloques se desmoronó, pero el niño abrió una sonrisa enorme. «Papá, es él. Él fue quien me sacó de la tierra». Las palabras resonaron con inocencia y gratitud. Jorge se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Damián asintió, y el sepulturero se acercó despacio, arrodillándose frente al niño. «Hola, campeón. Te ves mucho mejor ahora». Felipe dio un paso y lo abrazó con fuerza, sorprendiendo al hombre. «Gracias, señor Jorge. Recé para volver a verlo». La voz del niño, suave y sincera,
rompió el silencio como un rayo de luz atravesando una nube densa. Jorge tragó saliva con los ojos humedecidos. No tienes que agradecerme, pequeño. Quien realmente te salvó fue Dios. Yo solo fui el hombre con la pala correcta en el momento justo. Damián observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Aquella escena, tan simple y pura, curaba heridas que ningún médico, abogado o fortuna podría sanar. Respiró hondo y se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Jorge. Mi hijo tiene razón. Ahora es nuestro turno de ayudarte. Felipe miró a su padre con expresión decidida, como si entendiera algo más grande de lo que su edad permitía. Ahora tú tienes que ayudarlo, papá, dijo con voz dulce pero firme. Damián se inclinó, mirando a su hijo a los ojos. Ya lo estaba pensando, hijo. Jorge intentó oponerse, negando con la cabeza. No hace falta, señor, no lo hice por recompensa. Pero Damián sonrió interrumpiéndolo. Lo sé, y justamente por eso lo mereces. El bien que hiciste cambió todo, y nosotros nunca volveremos a ser los mismos. La emoción llenó el ambiente. Felipe tomó las manos de ambos, uniéndolas como si sellara una promesa invisible. Ahora somos una familia, ¿verdad? Damián y Jorge se miraron sin palabras y solo asintieron. El aire se volvió más ligero, el tiempo más amable. Afuera los pájaros cantaban y el sonido lejano de la ciudad contrastaba con la serenidad que reinaba dentro de aquella casa. Por primera vez, después de tanto miedo, Damián sintió que la vida, de una forma misteriosa, le devolvía todo lo que había perdido. Y mientras observaba a su hijo reír, abrazado al hombre que lo había salvado, Damián comprendió que los milagros no bajan del cielo, nacen de las personas dispuestas a ensuciarse las manos por amor. Jorge sonrió sin decir nada, sintiendo el corazón liviano. La tragedia que los había unido ahora se transformaba en gratitud, y en el silencio sagrado de aquella mañana comenzaba un nuevo capítulo, escrito no con palabras, sino con gestos que jamás serían olvidados. Los días siguientes parecían pertenecer a otro tiempo. Después de años de dolor y caos, la casa de Damián González respiraba tranquilidad. Felipe volvió a correr por los pasillos, su risa mezclándose con el canto de los pájaros del jardín. Damián lo observaba con una calma que casi parecía paz, pero en el fondo sabía que aún tenía algo pendiente. La gratitud, pensaba, no es solo un sentimiento, es acción. Y había un hombre al que le debía más que su propia vida. Una mañana luminosa, Damián llamó a Jorge a la mansión. El sepulturero llegó con su modestia de siempre, las manos en los bolsillos y la mirada baja. «Señor González, ¿el niño está bien?», preguntó apenas entró. «Está muy bien», respondió Damián con una sonrisa. «Pero hoy, Jorge, no te llamé por Felipe». El hombre frunció el ceño, confundido. «¿No por él?», repitió. Damián le hizo un gesto para que lo acompañara hasta el auto estacionado frente a la casa. El camino se abrió ante ellos, bordeado de árboles viejos y el canto lejano de los pájaros. Cuando el coche se detuvo, Jorge miró por la ventana y se quedó sin palabras. Frente a él había una pequeña casa blanca, rodeada de un jardín sencillo pero acogedor. La puerta estaba abierta y sobre ella colgaba una placa de madera con una sola palabra grabada: hogar. Damián bajó del coche y se volvió hacia él. «Es tuya, Jorge, tu casa, y además un nuevo empleo, con un salario justo, estabilidad y todo lo que nunca tuviste. Es lo mínimo después de lo que hiciste». Jorge se quedó inmóvil, los ojos empañados. «Yo no puedo aceptar esto, señor». «No hice lo que hice por recompensa». Su voz era temblorosa, sincera. Damián dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. «Lo sé, pero precisamente por eso lo mereces. No solo salvaste a mi hijo, salvaste lo que quedaba de mí». El sepulturero respiró hondo, vencido por la emoción. «La vida siempre fue dura conmigo, señor Damián. Nunca imaginé tener un lugar al que llamar mío». Las lágrimas le corrieron por el rostro,
pero no las ocultó. Felipe, que los había acompañado, corrió hacia Jorge y lo abrazó por las piernas. «Ahora vas a vivir cerca de nosotros, ¿verdad?». El hombre se arrodilló con una sonrisa temblorosa. «Sí, pequeño, y vendré a visitarte siempre». Damián los observaba en silencio, sintiendo un nudo en el pecho. Aquel instante tan simple, un niño, un padre y un hombre de alma pura, valía más que todas las fortunas que había tenido. La verdadera riqueza, pensó, no es lo que se guarda, sino lo que se comparte. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Damián y Jorge se quedaron uno junto al otro, mirando el horizonte. «¿Sabes?», dijo el millonario con una leve sonrisa. «Durante mucho tiempo creí que ya no existían las personas buenas. Pero tú me demostraste lo contrario». Jorge negó con la cabeza. «El bien nunca desaparece, señor. A veces solo se esconde donde nadie quiere buscar». Las palabras sencillas tocaron algo profundo en Damián, que sintió cómo su corazón se encendía otra vez. La brisa de la tarde movía suavemente las flores del jardín. Felipe corría riendo entre los árboles y Jorge lo miraba con ternura. «Es un milagro, señor Damián», dijo con la voz entrecortada. «Y usted también tuvo fe para recibirlo de vuelta». Damián sonrió, conmovido. «Tal vez el verdadero milagro fue encontrarte». El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno, lleno de significados que no necesitaban palabras. Jorge respiró hondo y miró una vez más la casa que ahora era suya. «Parece un sueño», murmuró. «No es un sueño», respondió Damián. «Es justicia». Los dos se abrazaron y el tiempo pareció detenerse. Allí, entre la sencillez y la luz del atardecer, la vida volvía a equilibrarse. El hombre que un día cavó una tumba para la muerte ahora cavaba, sin saberlo, el terreno para el renacer de todos. Semanas después, Damián y Felipe fueron a visitar a Jorge en su nueva casa. La mesa estaba servida con sencillez y cariño: arroz, frijoles, pollo asado y un pastel casero que llenaba el aire con olor a afecto. Felipe corría por el patio riendo, mientras Damián observaba emocionado aquella escena que parecía de otro mundo. «Hace mucho que no lo veía tan feliz», dijo el padre, y Jorge sonrió. «Los niños son así, señor. El corazón de ellos sana rápido cuando hay amor cerca». Durante el almuerzo, entre risas y recuerdos, Felipe miró a Jorge y habló con la sinceridad que solo un niño puede tener. «A veces todavía sueño con ese lugar oscuro, pero cuando despierto, me acuerdo de que usted me salvó, y ya no tengo miedo». El silencio que siguió estuvo lleno de ternura. Damián tomó la mano de su hijo y miró a Jorge. «El miedo solo tiene poder cuando estamos solos», dijo con voz suave. «Ahora nunca más lo estaremos». Los tres se miraron, y una serenidad profunda llenó el ambiente. Afuera, el viento movía las hojas, y el sol de la tarde calentaba el patio. Por primera vez, todo parecía en su sitio. Ninguno de ellos necesitaba decir nada más. El destino, al fin, se había recompuesto. Las risas de Felipe resonaban entre los árboles, mezclándose con el canto de los pájaros. Damián levantó la vista hacia el cielo y respiró con alivio. Jorge lo imitó, en silencio, agradecido. En ese instante, los tres comprendieron, sin decirlo, que la vida les había dado una segunda oportunidad, y en aquel hogar sencillo, donde una tragedia se había transformado en esperanza, la paz encontró su morada. El dolor quedó atrás. La gratitud, el amor y la fe ocuparon su lugar. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, el eco de sus risas se elevaba como una oración, una historia de pérdida, redención y milagros humanos que, aunque escrita en la tierra, parecía bendecida desde el cielo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso
nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Todo el país parecía contener la respiración. En todas las pantallas, la misma imagen. Esteban González, el magnate que había convertido la caridad en una fachada para enriquecerse. Estaba acusado de desviar millones de dólares de programas sociales destinados a orfanatos, de haberse embolsado el dinero que debía alimentar y cuidar a cientos de niños. Pero sentado en el banquillo de los acusados, exhalaba confianza. Una leve sonrisa curvaba sus labios, como si todo aquello fuera solo otro evento de gala. «Aceleremos esto. Tengo una reunión importante en Mónaco», murmuró a uno de sus abogados, provocando risas discretas. La fiscal Ana Villar intentaba mantenerse firme ante la imponente figura del acusado. Los papeles temblaban en sus manos, pero su voz sonaba convencida. «Señoras y señores, lo que tenemos aquí es a un hombre que usó la inocencia de los niños como herramienta para multiplicar su fortuna. Millones desaparecieron bajo su gestión. ¿Y saben qué quedó? Hambre, frío y ataúdes demasiado pequeños». El silencio en la sala era fúnebre, pero Esteban solo se recostó en la silla, cruzando las piernas con elegancia y un tedioso desdén. Uno de sus abogados, el renombrado doctor Mendonza, se levantó con aire teatral. «Con todo respeto, su señoría, la fiscal está emocionada, no fundamentada. Ninguna prueba presentada tiene validez legal. Son solo suposiciones». Acomodó sus lentes y miró a Esteban, quien le devolvió una sonrisa confiada. El juez observaba en silencio mientras los murmullos crecían. La fiscal trataba de recuperar el aliento, pero cada argumento suyo era desmantelado con precisión quirúrgica. Esteban, impasible, jugaba con la pluma dorada que llevaba en el bolsillo, un regalo de algún ministro al que le debía favores. Sus pensamientos eran tan nítidos como su traje negro. ¿De verdad creen que pueden derribarme? Construí imperios comprando conciencias. Este tribunal es solo otro escenario. Cuando la fiscal mostró una hoja de cálculo con los valores desviados, él soltó una carcajada audible. ¿Eso es todo? Su señoría, doné más que eso solo para remodelar mi jardín. El juez golpeó el mazo pidiendo orden, pero la arrogancia de Esteban ya contaminaba el ambiente. Miraba al público como quien observa hormigas. «Deberían agradecerme», dijo en voz baja a uno de los guardias. «Sin mí la mitad de esos orfanatos ni existiría». La fiscal lo miró con dolor y rabia. «Usted juega con vidas humanas, señor González». Él se encogió de hombros con una media sonrisa. «Con números, fiscal, solo números». Afuera, la multitud gritaba los nombres de los niños olvidados. En las ventanas de los edificios cercanos, rostros se asomaban intentando ver al hombre que había robado a la inocencia. El sonido de los gritos resonaba en el tribunal, pero Esteban parecía inmune. «Mírenme bien», decía su mirada silenciosa. «Yo no caigo, nunca caigo». Sus abogados confiados intercambiaban miradas y pequeños gestos de victoria. La fiscal, exhausta, sabía que necesitaba algo que aún no tenía, algo capaz de romper la muralla de poder que lo rodeaba. Cuando el juez anunció el fin de la sesión de aquel día, Esteban se levantó con calma, se acomodó el saco y saludó con la mano, como una celebridad despidiéndose de sus fans. Las cámaras captaron su sonrisa, la de alguien que ya se consideraba libre. La cuarta mañana del juicio amaneció sofocante, como si el propio aire estuviera cansado de la impunidad. La multitud volvía a llenar las escalinatas del tribunal, sosteniendo carteles con rostros de niños olvidados, nombres borrados por el abandono. Dentro de la sala, Esteban González llegó con un traje nuevo, gris carbón, corbata azul marino y un perfume que delataba su desprecio por cualquier sencillez. Caminó entre las miradas hostiles como quien atraviesa una alfombra roja. Un fotógrafo murmuró: «No vino a ser juzgado, vino a ser adorado». Y, de cierto modo,
Eso era exactamente lo que él creía. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Esteban permaneció sentado unos segundos, solo para demostrar que se levantaba porque quería, no porque debía. Sus abogados se acomodaron a su alrededor, pareciendo una orquesta perfectamente afinada. El público observaba, dividido entre la rabia y el asombro. La fiscal Ana Villar ajustó el micrófono y con voz firme declaró: «Hoy presentaremos nuevas pruebas que demuestran que el señor González desvió fondos destinados a programas de alimentación infantil. Mientras los niños pasaban hambre, él invertía en propiedades de lujo en las Bahamas». Esteban, impasible, se volvió hacia uno de sus abogados y susurró: «¿Eso es lo mejor que tiene?». Esperaba más. Las risas contenidas alrededor de la mesa de la defensa sonaron como golpes en el aire. La fiscal, aunque avergonzada, prosiguió: «Encontramos transferencias directas de la cuenta de la Fundación Esperanza, creada por el acusado, hacia empresas fantasma ligadas a su nombre». Proyectó en la pantalla una secuencia de extractos bancarios. Esteban soltó un suspiro aburrido, miró el reloj y cruzó los brazos. «Estas pantallas son tan agotadoras, su señoría. ¿Puedo pedir un café?». El juez lo reprendió. «Silencio, señor González». Él arqueó una ceja con la sonrisa maliciosa aún intacta. «Perdón, meritísimo, es que cuando la mentira se repite tanto, da sueño». El público reaccionó con murmullos. Un hombre gritó: «¡Robaste a los niños!». Esteban giró el rostro hacia la multitud y respondió con una calma cortante: «Les di un techo. El gobierno fue quien les quitó el suelo». Fue abucheado, pero se mantuvo sereno, saboreando el caos que creaba. El juez pidió silencio, pero el tribunal ya era un volcán. La fiscal golpeó la mesa con la mano, exasperada. «¿No le da vergüenza?». Él solo sonrió, medio en burla, y respondió: «Vergüenza es desperdiciar talento con acusaciones sin base, doctora». La tensión aumentaba con cada palabra. La fiscalía, exhausta, trataba de derribar la muralla de argumentos técnicos erigida por la defensa. El doctor Mendonça se levantó de nuevo, elegante y seguro. «Su señoría, pedimos el cierre de este circo. Ninguna de estas pruebas se sostiene. Mi cliente es un hombre de bien, filántropo, víctima de una persecución mediática». Esteban lo observaba con placer casi narcisista, como quien disfruta de un actor interpretando el papel perfecto. Por dentro pensaba: «No pueden tocarme ni la ley ni Dios». Entonces se levantó bruscamente, interrumpiendo a todos. «Basta», dijo, su voz cortando el aire. «Hace 4 días escucho acusaciones sin sentido. La fiscalía está perdida. El público se divierte y yo, sinceramente, empiezo a pensar que todo esto es una broma». Caminó lentamente hasta el centro de la sala, con la mirada altiva y provocadora. Luego, con un gesto teatral, colocó un maletín de aluminio sobre la mesa, lo abrió ante todos y reveló pilas de billetes perfectamente apiladas. «Doy $1 millón a quien pruebe que soy culpable». Sa declaró, antes de soltar una carcajada burlona e irónica que resonó por las paredes del tribunal. El público se agitó, el sonido de las cámaras explotó. «¿Lo escuchó bien, su señoría?», añadió con desdén. «1 millón, pero claro, nadie lo ganará. Porque la verdad, señoras y señores, es que soy inocente». El juez lo miró atónito. «Señor González, siéntese de inmediato». Pero Esteban solo levantó el mentón desafiando la autoridad. «Me siento cuando quiera, meritísimo». Uno de los abogados intentó intervenir, susurrando: «Esteban, por favor, siéntate». Él lo ignoró. Su ego inflado lo hacía intocable, hasta ese momento. El aire pareció cambiar cuando la puerta del fondo del tribunal chirrió lentamente. El sonido fue casi imperceptible, pero suficiente para silenciar a la multitud. Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Una niña morena, delgada, de cabello corto y rizado, entró con pasos lentos y firmes. Vestía una blusa desgastada, rota en la manga,
y unos pantalones demasiado grandes, sostenidos por un cordón improvisado. Llevaba una pila de papeles amarillentos contra el pecho, como si abrazara su propio corazón. Su mirada era serena, pero contenía algo que nadie allí tenía: verdad. Esteban frunció el ceño, irritado. ¿Y esto qué es ahora? ¿Un espectáculo infantil? La niña se detuvo en el centro de la sala y lo miró por unos segundos. El silencio era tan denso que se podían oír las cámaras girando. La sonrisa de Esteban por primera vez vaciló. Aunque solo por un instante, ella dio un paso al frente. «Tengo lo que pediste», dijo, con voz baja pero firme. La mirada altiva del millonario titubeó y la sala pareció contener el aliento. La niña levantó los papeles. El desafío del millón acababa de encontrar una respuesta y venía de las pequeñas manos de una niña. El silencio que se apoderó de la sala parecía tener vida propia. El aire era pesado, como si todos hubieran olvidado respirar. La niña avanzó unos pasos más y el suave sonido de sus zapatos gastados sobre el piso de madera resonó con solemnidad. El juez la observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, incapaz de interrumpir ese momento que, de alguna manera, todos sentían más grande que el propio juicio. Esteban, aún de pie junto al maletín abierto, la miraba con un desdén confuso, como quien intenta entender por qué una niña se atrevería a robarle la escena. La fiscal Villar dio un paso al frente, tratando de recomponerse del asombro. «Niña, ¿quién eres?», preguntó con voz baja, casi maternal. La niña no respondió. Su mirada permanecía fija en Esteban, como si nada más existiera. Extendió los brazos y ofreció los papeles al juez, sin titubear. Las hojas estaban amarillentas, con esquinas dobladas y algunas manchas de humedad, como si hubieran sido guardadas durante años en un lugar olvidado. El juez las recibió con cuidado, sin entender todavía qué tenía en las manos. Un murmullo recorrió la sala. Periodistas, abogados y espectadores se inclinaban intentando ver mejor. Esteban bufó, rompiendo el silencio. «Esto es ridículo», dijo, ajustándose el saco. «¿Vamos a detener un juicio serio porque una niña trajo su tarea escolar?». Su risa sonó forzada, rebotando en las paredes del tribunal. «Tal vez crea que eso vale 1 millón, ¿no?». Algunos de sus abogados sonrieron, pero sin convicción. El juez, con expresión cada vez más tensa, comenzó a hojear los documentos. A cada página que pasaba, su semblante se oscurecía más. Frunció el ceño. El sonido del papel moviéndose era ahora el único ruido en la sala. La fiscal se acercó, intrigada. «Su señoría, ¿qué son esos documentos?». El juez tardó en responder. Transferencias bancarias, informes contables, firmados por el propio acusado. Su voz sonó más grave, casi contenida por la indignación. Esteban, que hasta entonces parecía inmune a todo, dio un paso al frente. «Déjeme ver eso», ordenó, intentando arrebatar los papeles de las manos del juez. «Aún no, señor González», respondió el magistrado con firmeza. «Estos documentos parecen auténticos, son fechas, valores y firmas que coinciden con los periodos investigados». La fiscal miró a Esteban incrédula. «¿Esto es real?», susurró. El millonario se sentó lentamente, con la mirada fija en el suelo. Su sonrisa arrogante vacilaba en volver. Por primera vez, un destello de duda cruzó su rostro. El juez continuó leyendo, y con cada línea el peso de las pruebas aumentaba. «Aquí estáse una transferencia de 3 millones a la empresa Cielo Azul, fachada de inversión, la misma semana en que el albergue Santa Esperanza declaró bancarrota por falta de fondos». Un murmullo de horror recorrió la sala. La fiscal llevó una mano a la boca. Dios mío, eran los niños de ahí. En ese instante, la niña habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cargada de un dolor antiguo. «Yo vivía en ese albergue», dijo. Todos se giraron hacia ella. «No teníamos que comer. A veces dormíamos en el piso, abrazados unos a otros para espantar el frío». Respiró hondo. «Mi amiga se enfermó.
La directora pedía ayuda, pero nadie venía. Dijeron que el dinero se había acabado. El juez bajó la mirada. Esteban levantó el rostro intentando defenderse, pero la voz le falló. «No sabes de qué estás hablando, niña». «Sí sé», respondió ella sin vacilar. «Tu nombre estaba en los papeles que la directora escondía». Las palabras golpearon el tribunal como un impacto invisible. Nadie se atrevió a moverse. El sonido distante de una cámara fotográfica rompió el silencio. El juez respiró hondo y su tono cambió. «Estos documentos lo cambian todo». Esteban intentó reaccionar, pero sus abogados lo contuvieron. «Cállate, Esteban», susurró Mendoza, pálido. El público comenzó a aplaudir, pero no en celebración. Era un aplauso tembloroso, como el desahogo de un pueblo que había esperado justicia demasiado tiempo. La mirada de la niña se cruzó una última vez con la de Esteban. Detrás de su inocencia había algo más grande, un coraje silencioso, casi divino. Él desvió la mirada, incapaz de sostener esos ojos puros que, de repente, pesaban más que todas las acusaciones. El maletín con el dinero seguía abierto al lado, olvidado. El brillo de los billetes contrastaba con la ropa gastada de la niña. Una ironía cruel que nadie dejó de notar. El aire dentro del tribunal parecía vibrar. El público, aún en shock, observaba al hombre poderoso frente a la niña que lo desafiaba sin parpadear. El juez, inmóvil, permanecía en silencio, consciente de que cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio de aquel momento. Esteban se acomodó el saco, intentando recuperar el control de la situación, pero su mano temblaba levemente. «Esto es un absurdo», gritó. «Esas pruebas son falsas. Esa niña está siendo manipulada». Su tono de voz, antes calculado y frío, sonaba ahora como un eco desesperado. Aurora se mantuvo firme, la mirada serena, el cuerpo inmóvil. Parecía hecha de algo que el dinero no podía comprar. «¿Manipulada?», respondió ella, sin elevar la voz. «Nadie me trajo aquí. Vine porque era lo correcto». La frase flotó en el aire, fuerte, simple, verdadera. Esteban soltó una risa corta y nerviosa. «Tú crees que entiendes lo que es correcto, niña. El mundo es más complejo de lo que tu cabecita puede imaginar». Aurora no apartó la mirada. «El mundo es simple. Las personas lo vuelven sucio». Sus palabras cortaron el silencio como una hoja afilada. Algunos presentes se miraron entre sí, sorprendidos por el valor de aquella voz pequeña. El millonario apretó los puños, intentando disimular la rabia que se asomaba detrás de su máscara de control. Se inclinó hacia adelante, con voz grave y venenosa. «¿Sabes con quién estás hablando?». Aurora respondió de inmediato. «Sí, con el hombre que robó el dinero que debía salvar a los niños». El público reaccionó con murmullos. Los flashes estallaron y el juez tuvo que pedir silencio. Esteban se levantó perdiendo su elegancia habitual. «No sabes lo que dices. Yo mantuve esos programas con vida. Fui yo quien alimentó a miles». «Mentira», dijo ella con firmeza. «Tú te alimentaste de ellos». La mirada de Esteban vaciló. Por primera vez no supo qué responder. La fiscal, con los ojos llenos de lágrimas, observaba en silencio. Era como presenciar el derrumbe del poder frente a una fuerza invisible. Aurora dio un paso al frente, y el sonido de sus zapatos rotos contra el suelo sonó como un desafío. «Robaste el dinero que debía cuidarme, y por tu culpa, mi mejor amiga murió». Los murmullos cesaron. Esteban parpadeó varias veces, aturdido. «¿Qué?». Aurora respiró hondo, sin llorar. «Se llamaba Elena, tenía 7 años». Pasaba las noches tosiendo, con fiebre, y nadie ayudaba. La directora llamaba para pedir medicinas, pero decían que no había presupuesto. Ahora sé por qué. La voz de la niña temblaba, no de miedo, sino de dolor contenido. Esteban retrocedió como si cada palabra fuera un golpe. «¿Me estás culpando por su muerte?».
preguntó, intentando mantener el tono arrogante, pero fracasando. Aurora respondió sin dudar: «No, es tu culpa». Sus ojos no vacilaron. El juez respiró profundo, visiblemente conmovido. El público observaba en completo silencio, como si cualquier sonido pudiera romper el hechizo de aquel enfrentamiento. Esteban se pasó la mano por el rostro, nervioso, intentando disimular el malestar. «Esto es un espectáculo, nada más. Esta niña no sabe lo que dice». Aurora dio otro paso, ahora frente a él, tan cerca que el perfume caro de él se mezcló con el olor a polvo de su ropa vieja. «Sí sé lo que digo», afirmó. «No puedes mirarme, ¿verdad? Porque soy todo lo que intentaste esconder». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, densas. Esteban finalmente desvió la mirada. Era la primera vez que lo hacía en público. La fiscal bajó la cabeza, el juez ajustó los lentes y todo el tribunal pareció contener el aliento. El aura de invencibilidad que rodeaba al magnate comenzaba a desmoronarse pedazo a pedazo bajo la mirada serena de una niña. «Señor González», dijo el juez, con voz más firme ahora, «las nuevas pruebas serán anexadas inmediatamente al proceso». Dada su gravedad, este tribunal determina su detención preventiva. El murmullo explotó. Esteban se volvió hacia sus abogados atónito. «¿Van a permitir esto?». Ninguno respondió. Mendonça solo miró al suelo. Los guardias se acercaron. Él se irguió, respirando hondo, intentando recuperar la postura. «Esto no ha terminado», gritó, pero su voz salió ronca, debilitada. Aurora observaba, impasible. El hombre que nunca había bajado la cabeza, ahora era llevado esposado, bajo la mirada de una niña que no necesitó levantar la voz para vencerlo. Mientras lo conducían, Esteban la miró una última vez. Había ira, vergüenza y algo nuevo. Tal vez el primer destello de arrepentimiento. Aurora permaneció de pie, el rostro firme y el corazón acelerado. Las cámaras seguían grabando todo, pero para ella, el sonido y las luces desaparecieron. Todo lo que quedaba era el recuerdo de Elena y la sensación de que, finalmente, la justicia había comenzado a respirar. En los días que siguieron, el país vivió una especie de catarsis colectiva. Los titulares mostraban el rostro de Esteban González, ya no como el magnate intocable, sino como el hombre que había desviado millones de dólares destinados a los albergues infantiles. Periódicos, programas de televisión y estaciones de radio revivían el juicio histórico, mientras las imágenes de la niña, enfrentando al billonario, daban la vuelta al mundo. La opinión pública no hablaba de otra cosa. En plazas, escuelas y hogares, la historia de la niña valiente que se enfrentó al hombre más poderoso del país se contaba como una leyenda moderna. La niña que hizo justicia con sus propias manos, sin gritar, sin odiar. Durante 5 días, las pruebas entregadas por Aurora fueron analizadas minuciosamente. Los peritos confirmaron la autenticidad de cada firma, de cada recibo, de cada transacción. Los informes bancarios revelaban un esquema sofisticado, pero perversamente simple. El dinero que debía alimentar y albergar a niños necesitados era transferido a empresas fantasma y luego redirigido a cuentas personales en el extranjero. La fiscal Villar, exhausta, lloró al escuchar el veredicto técnico. Todas las pruebas son reales. El juez, con expresión grave, marcó la nueva audiencia para la lectura de la sentencia. Afuera, la multitud esperaba como quien aguarda el desenlace de un capítulo de su propia vida. En la mañana del juicio final, el tribunal estaba repleto. Esteban entró escoltado, esposado, pero aún intentaba sostener la pose de un hombre injustamente acusado. El traje arrugado, el cabello desordenado y la mirada sombría contrastaban con el brillo arrogante de antaño. Se sentó en silencio, sin mirar a nadie. Aurora estaba allí, sentada junto a la fiscal, con ropa sencilla pero limpia. Los periodistas murmuraban, los flashes destellaban como relámpagos,
El juez, con tono firme, leyó la sentencia. Considerando las pruebas irrefutables, este tribunal condena a Esteban González a 20 años de prisión en régimen cerrado. Las palabras parecieron atravesar el cuerpo de Esteban como una cuchilla. Por primera vez, no reaccionó. Mientras los guardias lo conducían, los aplausos resonaron en las galerías. No eran aplausos de alegría, sino de alivio. Afuera, la gente lloraba, otros se abrazaban. Carteles con los nombres de los orfanatos reaparecieron en las calles. En algunas ventanas, los niños aplaudían, sonriendo, como si el mundo se hubiera vuelto un lugar más seguro. Aurora observaba todo en silencio. No parecía feliz, solo en paz. Cuando Esteban pasó junto a ella, la miró brevemente. Había algo diferente en sus ojos. Ya no había rabia, ni orgullo, solo un vacío inmenso, el mismo que había dejado en las vidas que destruyó. 3 días después, el hombre que antes daba órdenes a ministros y jueces caminaba por un corredor estrecho, con el eco de las botas de los guardias marcando cada paso. Las paredes grises de la penitenciaría parecían respirar frío. Esteban caminaba con la cabeza erguida, intentando conservar algún vestigio de dignidad, pero con cada puerta que se cerraba detrás de él, más se desmoronaba la figura del billonario intocable. Cuando el carcelero dijo, «¿Tienes visita?», arqueó una ceja. «¿Visita? ¿Quién?» «Una niña», respondió el hombre seco. Esteban frunció el ceño. «Una niña». El corazón se le aceleró sin saber por qué. La sala de visitas era pequeña, iluminada por una bombilla amarillenta. Aurora ya estaba allí, sentada frente a la mesa de metal, las manos entrelazadas y la mirada tranquila. El uniforme gris de él contrastaba con la sencillez de la ropa de ella. Cuando Esteban entró, se le trabó la respiración. Por un instante, quiso fingir que no la recordaba, pero era imposible. «Así que eres tú», murmuró. Aurora solo asintió con la cabeza. El silencio que siguió era incómodo. Él se sentó, forzando una sonrisa. «¿Viniste a ver lo que queda de mí?». Su voz intentó sonar firme, pero temblaba. «No vine a ver lo que queda», respondió ella. «Vine a ver si aún queda algo dentro». Esteban soltó una risa breve, cansada. «Supongo que viniste para sentirte vengada. Eso es lo que esperan de ti, ¿no? Que me veas humillado sin poder pagando el precio». Aurora inclinó la cabeza, observándolo con serenidad. «No busco venganza. Busco conciencia». Él desvió la mirada, nervioso. «¿Conciencia? Niña, tú no sabes lo que es el mundo real. Yo solo jugué el juego que todos juegan, pero las reglas que tú elegiste costaron vidas», replicó ella. Su voz era calma, pero firme como el acero. «Tú dormías en sábanas caras mientras nosotros dormíamos en el suelo. Tú comías caviar mientras nosotros contábamos los granos de arroz». Él se pasó la mano por el cabello gris, intentando disimular su inquietud. «Hablas como si fuera simple, como si yo hubiera apretado un botón y decidido quién vive y quién muere». Aurora se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en él. «Eso fue exactamente lo que hiciste. Elegiste la ganancia sobre los niños. Vi morir a mi amiga por tu elección. ¿Y sabes qué es lo peor?». Hizo una pausa, controlando la emoción. «Que aún creo que dentro de ti hay alguien que sabe lo que hizo y que sufre por eso». Las palabras golpearon a Esteban con fuerza. Respiró hondo y su voz, antes soberbia, ahora vacilaba. Tú no entiendes lo que es arrepentirse demasiado tarde». Aurora lo observó unos segundos, luego abrió lentamente el bolso que llevaba. Sacó un pequeño sobre y lo colocó sobre la mesa. «Aquí dentro hay fotos de los niños que sobrevivieron. Algunos encontraron familia, otros siguen en el albergue, el mismo que casi destruiste». Esteban miró el sobre con duda, como si temiera tocarlo. «¿Por qué me muestras esto? Porque aún tienes tiempo de hacer algo bueno, no por culpa, sino por decisión». Él bajó la cabeza
y una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. «Deberías odiarme», murmuró. «Odiarte sería fácil», dijo ella, «pero lo fácil es lo que siempre te trajo hasta aquí». Por un momento, el silencio volvió a dominar la sala. Esteban finalmente extendió la mano y abrió el sobre. Las fotos temblaban entre sus dedos. Eran rostros sonrientes, dibujos infantiles que llenaban páginas manchadas por el tiempo. Parpadeó, intentando contener las lágrimas. Aurora se levantó despacio. «No vine a perdonarte», dijo suavemente. «Vine a recordarte que aún puedes ser alguien digno de perdón». Esteban levantó la vista, sorprendido, como si no esperara escuchar eso de la boca de quien más había herido. Ella se dirigió a la puerta y antes de alcanzarla, él la llamó. La voz quebrada. «Aurora». Ella se detuvo, sin volverse. «Gracias por verme como a un hombre, incluso cuando actué peor que un monstruo». Aurora permaneció inmóvil unos segundos, luego salió sin responder. La puerta se cerró lentamente y el sonido metálico resonó como un punto final. Esteban se quedó solo, con las fotos entre las manos y un nudo en la garganta. Por primera vez en décadas, no había público, abogados ni cámaras. Solo el peso de su propia conciencia y el eco de la voz de una niña que le mostró lo que era ser humano. Y en aquel silencio frío, algo dentro de él comenzó, al fin, a moverse. Los días que siguieron a aquella visita no fueron fáciles. Esteban pasaba horas en silencio dentro de la celda, mirando las paredes como quien observa su propia alma. Las fotos que Aurora había dejado estaban dobladas dentro del libro de oraciones de uno de los presos, y él las visitaba cada día, como quien revisita una herida que aún no cicatriza. Por las noches, los sonidos de la prisión le recordaban el eco de su propia caída, las puertas de hierro cerrándose, los gritos lejanos, el chasquido de las cadenas. Por primera vez, no intentaba olvidar. Comenzaba a recordar y a comprender. Aurora empezó a visitarlo cada semana. Nunca hablaba de perdón, pero siempre traía algo nuevo. Un libro, una carta de los niños, un informe de los albergues. Se sentaba frente a él y contaba historias, del niño que volvió a sonreír, de la niña que ahora estudiaba para ser médica. «Ellos creen que el bien todavía existe», decía, entregándole sobres coloridos con dibujos hechos a mano. Esteban los abría con las manos temblorosas, observando cada trazo infantil. «¿De verdad creen en mí?», preguntó una vez con un hilo de voz. Aurora sonrió levemente. «Creen que todos merecen cambiar. Eso ya es suficiente». La penitenciaría comenzó a notar algo nuevo en él. Esteban, antes aislado y arrogante, empezó a ayudar en la biblioteca, organizando libros y enseñando a otros reclusos a leer. Al principio, los guardias se rieron, pensando que era otro intento de manipulación. Pero el tiempo demostró lo contrario. Dedicaba horas a explicar letras, sumar sílabas, corregir frases. Una vez, un preso lo abrazó llorando, agradeciéndole por poder escribir el nombre de su hijo por primera vez. Esteban no supo qué decir. Se quedó quieto, con la mirada perdida, hasta que un nudo en la garganta le hizo entender lo que Aurora quería que viera: el poder de devolver dignidad. Aurora seguía todo de lejos, siempre discreta. Enviaba informes con los avances de los orfanatos y recortes de periódicos sobre las nuevas campañas de adopción. En cada visita, parecía observar al hombre frente a ella con mirada analítica, como buscando señales de verdad. «Has hecho mucho por los demás», dijo una tarde lluviosa. «Pero, ¿has hecho algo por ti mismo?». Esteban levantó la vista y respondió: «Todavía no. Creo que primero necesito entender quién fui». Aurora asintió. «Entender es el primer paso. El segundo es decidir qué hacer con eso». Las semanas se volvieron meses. Le creció la barba. Su mirada se suavizó. El mismo hombre que solía burlarse de los humildes, ahora se levantaba antes del amanecer para limpiar los pasillos y revisar los cuadernos de los demás. Comenzó a escribir un diario,
relatando cada error, cada recuerdo y cada arrepentimiento. Al principio, las palabras salían frías, pero poco a poco se volvieron humanas, llenas de dolor y conciencia. Escribió sobre el dinero, el poder, el vacío y los niños que nunca conoció, pero que, de alguna forma, lo habían salvado. Cuando terminó la primera página, se dio cuenta de que lloraba, y no de vergüenza, sino de gratitud por seguir vivo. Aurora lo animó a donar parte de la fortuna que aún le quedaba a los albergues. Al principio se resistió, pensando que era solo un gesto simbólico, pero poco a poco comprendió que era lo correcto. No se trata del dinero, le explicó ella. Se trata de devolver lo que fue arrebatado. Firmó la donación con las manos firmes. La noticia se difundió discretamente. El ex billonario que había robado a los huérfanos ahora financiaba sus nuevos hogares. Ningún reportero lo supo, ningún canal de televisión lo mostró. Era una reparación silenciosa, lejos de los reflectores, exactamente como Aurora quería. Los meses siguientes lo transformaron por completo. El orgullo se disolvió, la vanidad se apagó, y en su lugar nació algo nuevo, humildad. Los presos comenzaron a llamarlo Señor Esteban, no por miedo, sino por respeto. Cuando Aurora lo visitaba, ya no veía al hombre altivo y frío del tribunal, sino a alguien distinto, alguien en reconstrucción. Ella lo observaba en silencio, y él, con un gesto tímido, decía: ¿sabes? Nunca creí en las segundas oportunidades. Ahora entiendo que Dios envía ángeles de formas que uno no espera. Aurora sonrió y por un instante el tiempo pareció detenerse. El billonario que había comprado el mundo con dinero ahora lo reconstruía con arrepentimiento. Y cuando el invierno dio paso a la primavera, la prisión ya no parecía el mismo lugar. El hombre que llegó allí como símbolo de corrupción ahora era recordado como ejemplo de transformación. En su rostro ya no había arrogancia, solo serenidad. Las paredes seguían frías, pero dentro de él algo florecía. El cambio ya no era una promesa, era realidad. Esteban González ya no era el mismo hombre, y aunque aún cumplía su condena, su alma, por primera vez en décadas, estaba en libertad. 20 años habían pasado. El sol salía lentamente detrás de los muros de la penitenciaría, dorando el aire frío de la mañana. El portón de hierro chirrió, abriéndose despacio, como si hasta el tiempo tuviera respeto por aquel instante. Esteban González dio su primer paso fuera de la prisión. Su cuerpo envejecido se curvaba un poco, el cabello completamente blanco y el rostro marcado por líneas profundas mostraba algo que nunca antes había tenido: paz. Respiró hondo, cerró los ojos un momento y sintió el viento libre tocar su rostro como una bendición. Había pasado la mitad de su vida intentando ser alguien grande y le tomó 2 décadas aprender el valor de ser simplemente humano. El mundo afuera parecía otro. Las calles, el sonido distante de los autos, las risas, todo sonaba como nuevo para quien durante tanto tiempo solo había escuchado el eco de cadenas y puertas. Caminó despacio, con una pequeña bolsa en la mano. Dentro llevaba el diario que escribió durante todos esos años y una carta cuidadosamente doblada, la última que Aurora le había entregado antes de desaparecer un tiempo. «Cuando salgas», decía la carta, «búscame donde florece el bien». Nunca había olvidado esas palabras y fue siguiéndolas que ahora, con pasos inseguros, caminaba hacia la dirección que ella había dejado. En la entrada de un edificio sencillo, una placa lo hizo detenerse. Instituto Aurora, refugio y escuela comunitaria. El corazón se le apretó. Se quedó quieto, observando las paredes claras, las ventanas llenas de vida, las macetas de flores de colores. Niños corrían por el patio, riendo, empujándose en juegos inocentes. Por un instante, Esteban sintió que el tiempo retrocedía. Aquellas voces le recordaban a las que había silenciado en el pasado, pero ahora su sonido lo curaba.
y fue allí, entre las risas y el aroma a tierra mojada, donde la vio. Aurora estaba de pie, bajo la sombra de un árbol, su cabello antes despeinado, ahora recogido en un moño sencillo. Su mirada, la misma, firme, serena, inquebrantable. Llevaba ropa discreta, pero había una elegancia natural en su postura. Cuando lo vio, sonrió. No la sonrisa de quien olvida, sino la de quien comprende. Esteban se detuvo frente a ella, incapaz de decir palabra. «¿Viniste?», dijo ella simplemente. Él asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Me esperabas?», preguntó con voz ronca. «Sabía que un día vendrías», respondió. «No por mí, por ti». Ella lo condujo por el patio. Los niños se acercaban, curiosos, sin saber quién era aquel hombre de ojos húmedos que los observaba con reverencia. Una niña le tomó la mano y preguntó, «¿Eres el nuevo maestro?». Él sonrió. Una sonrisa tímida, sincera, casi infantil. Tal vez lo sea. Aurora lo observaba de lado, en silencio, viendo no al criminal del pasado, sino al hombre que había renacido. «¿Listo para trabajar?», preguntó cruzando los brazos y conteniendo una risa. Él dudó. «¿Quieres que trabaje en un orfanato?». Ella asintió, con una mirada llena de propósito. «Quiero que ayudes a reparar lo que destruiste». Por un momento, no supo qué responder. El orgullo que antes lo sostenía ya no existía, y en su lugar había una gratitud silenciosa. «No sé si merezco esto», dijo. «Nadie merece una segunda oportunidad. Uno la construye». Las palabras de Aurora sonaron suaves, pero le atravesaron el pecho como luz. Ella se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el edificio. Él se quedó mirándola, hasta que, de pronto, arremangó su camisa y la siguió. Los niños lo rodearon, riendo, tirándole de la mano. Y él por primera vez en mucho tiempo rió con ellos. Dentro del refugio, las voces infantiles llenaban el espacio de vida. Esteban caminó hasta una mesa cubierta de papeles y carpetas. Tocó las hojas como quien toca una vieja herida. Aurora se acercó y por un instante el silencio entre los dos dijo todo lo que las palabras nunca podrían. «¿Qué hago ahora?», preguntó con humildad. «Ahora», respondió ella sonriendo. «Trabaja por las razones correctas». Él respiró profundo, miró alrededor y sintió algo que no experimentaba hacía décadas: pertenencia. Por la ventana, el sol entraba, calentando su rostro cansado. El hombre que un día creyó poder comprar el mundo, ahora lo servía. Las manos que firmaron crímenes ahora escribían proyectos. Y entre risas y olor a pintura fresca, una niña corrió hacia él y lo abrazó por las piernas. Él se agachó, devolviéndole el abrazo con lágrimas silenciosas. Aurora observaba de lejos y, por primera vez, dejó que su corazón descansara. El tiempo había hecho su trabajo. Esteban ya no era el billonario arrogante que robó a los huérfanos. Era un hombre sencillo, finalmente libre, no porque hubiera salido de prisión, sino porque había aprendido a amar lo que antes ignoraba: el milagro silencioso de la inocencia. El sol salía perezoso sobre el techo del orfanato, derramando luz dorada sobre las paredes claras y el patio lleno de risas. Esteban caminaba entre los niños cargando una caja de juguetes en las manos. Ya no había escoltas, ni miradas de desconfianza, solo la tranquilidad de quien aprendió a entregarse sin esperar nada a cambio. Cada gesto suyo era simple, pero lleno de significado. La manera en que ayudaba a plantar una flor en el jardín, cómo amarraba los cordones de un niño, cómo sonreía ante los pequeños milagros cotidianos. El hombre que un día compró el silencio del mundo, ahora aprendía a escuchar el sonido de la vida. Aurora lo observaba de lejos, apoyada en una ventana. Había orgullo, pero también ternura en su mirada. Sabía que el hombre frente a ella ya no era el mismo. Él, que antes creía en el poder del dinero, ahora creía en el poder de un abrazo, de una palabra dicha en el momento justo.
A veces lo veía sentado entre los niños, contando historias antiguas, no para impresionar, sino para enseñar. Hablaba de errores, de ambición, de soledad, y entre líneas dejaba la lección que aprendió demasiado tarde, que la mayor riqueza es poder empezar de nuevo con el corazón limpio. Al final de la tarde, Esteban caminó hasta la puerta del refugio y se detuvo un momento contemplando el horizonte. El viento despeinaba su cabello blanco y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Me tomó toda una vida entender lo que realmente importa», murmuró, como quien hace las paces con el pasado. Sacó el diario que siempre llevaba consigo y escribió una última frase antes de guardarlo. «Hoy no necesito ser perdonado. Solo necesito seguir haciendo el bien, hasta mi último día». Cuando volvió a entrar, Aurora lo esperaba con una mirada silenciosa y un gesto suave. Él le devolvió una sonrisa tranquila y siguió el sonido de las risas de los niños, desapareciendo entre ellos, como parte del lugar al que finalmente pertenecía. Y en aquella tarde sencilla, sin cámaras, sin aplausos ni testigos, Esteban González encontró lo que había buscado toda su vida, un nuevo comienzo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.